Buenas noches. Buenas noches. La paz de Jesucristo, que Sí, sobrepasa todo pastor. entendimiento. Bueno, Ok. amén. ¿Pastor de cuál iglesia? Ministerio Misionero Jesucristo rompe las cadenas. Trinitario. Aunque la palabra unicitario y Trinitario. Bueno, la trinitario, Trinidad cree que los Dios es uno en apóstoles, tres personas. los apóstoles no predicaron unicidad ni trinidad. No predicaron. Quiere decir que estos son como dogmas que han Dale, aparecido dale, pastor. y el evangelio es Pastor, Cristo. Pero anteriormente no se hablaba de estos temas, ¿no? Los apóstoles predicaron a Cristo. Mateo 16:16. pastor. La Ay, confesión de pastor, fe, pastor, dígalo. pastor, 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 disculpe, ¿Usted no oye? disculpe. ¿No La oye? Trinidad cree que Dios es uno en tres personas. Usted le predica a su... Juan 10:30. Juan 10:30, ¿qué dice? Pastor, disculpe, pastor. A ver, pastor, vámonos a ponernos de acuerdo, ¿vale? El tema, pastor, no es el que usted coloque, el tema es el tema que se está tratando en el chat, o perdón, en el en vivo. Entonces usted dice que es Pero eso, trinitario, los trinitarios creen en un Dios en tres personas. pero escuche, ¿Sí? El tema es primera de Timoteo 2:5. vamos a darnos tiempo, porque yo veo que usted no deja hablar. Vamos a darnos tiempo. Claro, Vamos a yo darnos le unos doy tiempo, minutos. pastor, pero el tema es primera de Timoteo 2:5. Sí, pero usted No, me le está voy a dar preguntando cinco, si son le voy a tres dar 5 minutos. personas. Yo le estoy contestando Juan 10:30 y usted me dice que no. ¿Cómo Eh, así? entonces son dos personas nomás. Son dos Pues personas escuche, nomás. está el La Espíritu Trinidad es Santo, que son pero dos personas. está el Consolador que está en mí ahorita, aquí en la tierra. El otro Consolador, cuando dice Juan 14:26, no te rías. Pero vamos a darnos tiempo, porque si usted quiere hablar de la Trinidad, yo le voy a hablar de la Trinidad y quiere que yo responda lo que usted quiera. No, amigo, Entonces no sería un debate. amigo. Sería como Dale, amordazarme papá. y darme las Cálmate. manos y hablar usted. Dale. Cálmate, por favor. El tema es, ya usted dijo que era trinitario, no se preocupe, ya lo dijo. Ya lo dijo. Pero entonces vamos a hablar de primera de Timoteo 2:5. ¿Usted nos lo va a explicar? ¿Sí puede explicarnos ese tema? Pues si me deja hablar y tengo que refutarlo con versículos, no Claro, 5 minutos, puedo. pastor. Claro, igualmente. Explíquenos quién, nos va a explicar, porque hay un solo Dios. Dado que solamente hay un Dios en tres personas, explíquenos quién es este Dios y quién es ese mediador. Le doy 5 minutos, por favor. Bien, ¿cómo yo puedo Ahí tiene, testificar de que pastor. Jesucristo? Ok, ¿cómo yo voy a testificar que Jesucristo es Dios? Hebreos 1:8, Hebreos 1:8, ahí el mismo Dios y Padre testifica de su Hijo, porque a cuál de los ángeles, escuche, pero ya va, me está dando 5 minutos, a cuál de los ángeles dijo Dios, Dios, el eterno, el de Génesis 3:15, el de la simiente de Dios es Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios nunca jamás mejor eres tú? Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, cetro de equidad. Porque yo tengo que mostrarle a usted que Jesucristo tiene una relación con el Padre y que Jesucristo es el camino al Padre. Y que Jesucristo resucitado le dijo, no me toques, subo a mi Padre, a mi Dios, a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús resucitado, ustedes lo niegan resucitado. Jesús resucitado no negó al Padre. Y Apocalipsis capítulo 3:21 también dice que al que venciere, le haré que se siente conmigo, como yo he vencido y me he sentado, dice, lo haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Ahí hay dos personas. Ahí hay hay una distinción ahí del Padre y el Hijo porque Dios es espíritu. Ahora, segunda de Timoteo 2:5 dice, destaca la humanidad de Cristo como mediador. Recuerde que Él es para perdón de pecados. Jesús, carne, hombre, como usted y como yo, participó de sangre y carne. Recuerde que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Se manifestó en un ser humano, fue engendrado, es hijo. Y Jesús tiene un padre, el cual él lo resalta en el libro de Juan muchas veces, lo resalta demasiadas veces. El problema de ustedes es que ustedes niegan a ese mediador que intercede también por nosotros.
ya Jesús resucitado, Él intercede por nosotros ante el Padre, porque Él es sacerdote para siempre. Él es el Hijo de Dios y tiene un Padre, y el Padre lo levantó de los muertos, y dice porque el Espíritu, porque usted me está diciendo que le muestre la Trinidad, ahí está, el Espíritu de aquel, Isaías 11:2, que descendió sobre Jesús, el Espíritu de aquel que, el Espíritu de Jehová, que se iba a descender sobre, ¿quién? Sobre Jesús cuando fue bautizado en el Jordán. Le estoy mostrando el Espíritu Santo. Isaías 61 dijo, porque el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Él mismo testifica que el Espíritu del Padre vino sobre él. Y también fue llevado por el Espíritu para ser tentado al desierto, y también salió del desierto lleno del Espíritu de Dios para llevar el reino de los cielos, para anunciar todo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Tito 2:13 se revela su divinidad como nuestro gran Dios, porque recuerde que Jesucristo, Él es nuestro Redentor, nos redimió. Isaías 9:6, que ustedes lo utilizan mucho para negar al Hijo resucitado, porque ustedes cuando Jesús resucitó, ustedes niegan a Jesucristo resucitado, el Hijo de Dios, al cual el Padre, Mateo 28:18, el Padre lo exaltó y dijo, toda potestad me ha sido dada, ya Él vino resucitado. Se manifestó también a los discípulos en Hechos capítulo 1, y el versículo 11, los varones con vestiduras blancas vieron subir al cielo a quien, a Jesús, no dijeron que era el Padre. Ustedes lo niegan a Él resucitado, niegan lo que es Cristo como Hijo de Dios, lo niegan resucitado. Y dice que así como Él subió de los cielos, Él va a venir. Apocalipsis capítulo 3, 19, versículo 13, es el Hijo de Dios el que va a venir con sus vestiduras manchadas con sangre, y Él va a venir, y así se le manifestó a los discípulos con sus manos y con su costado traspasado. Recuerde que Dios, el Eterno, Él es Espíritu, y Dios se manifestó, no se hizo carne, Dios se manifestó en Cristo Jesús, en la deidad, en la plenitud, en la gloria de Dios, en Cristo Jesús, lo cual ustedes no ven, y aún niegan al Padre diciendo que Jesús es el Padre. Y niegan al Hijo diciendo que Jesús es el Padre, o sea, le roban la gloria. Y Apocalipsis 5:13 muestra que hay uno en el trono y al Cordero que recibió el libro de los sellos del que estaba sentado en el trono, para Apocalipsis capítulo 6 desatar su sello, y ese es el mismo Cordero de Dios que quita el que fue inmolado en la cruz. Entonces, Jesucristo, el gran Dios, nuestro gran Dios, porque Él es Dios. Pero ustedes crujen los dientes como los fariseos, no aceptan que Jesucristo, cuando estaba frente a los fariseos, ¿quién es este que se hace Dios, haciéndose hijo de Dios? Ellos no concibieron eso. Ustedes vienen con ese mismo espíritu fariseico, tratando de negar ahora al Hijo que resucitó. Pastor, tu tiempo se ha acabado. Pastor, pero no respondiste la pregunta. Pastor, la pregunta es sencilla. ¿Quién es este solo Dios de de 1 Timoteo 2:5? ¿Quién es el solo Dios? Dado que hay un Dios en tres personas, pastor, ¿quién es el solo Dios? Escuche, Jesucristo es la misma esencia del Padre. Juan 10:30. Mi Padre y yo somos uno. Pastor, eso lo hace pastor, Dios. Disculpe, pastor, disculpe. Respóndanos sin rodeos, pastor. ¿Quién es el solo Dios de Tito 2:5? ¿El Dios Trino es el solo Dios? ¿Es el Padre o es Jesús? ¿Quién es el solo Dios de 1 Timoteo 2:5? Mire, cuando el Padre dice en Salmo capítulo 2:12, pastor, amigo, pero le estoy contestando con esos pastor amigo, yo ya le di su tiempo, por favor. No me conteste con versículos, solamente respóndame quién es el solo Dios, el Padre, el Dios Trino o Jesús. Por eso se lo quiero contestar, pero usted lo niega. Pastor, pero responda. Díganos. Yo le puedo, pastor, yo le voy díganos, a decir que, pastor, cuidado, mire. Pastor, yo le di 5 minutos, por favor, no se tome más tiempo, pastor. Solamente necesitamos saber la respuesta. Dado que usted le enseña a su iglesia. Bueno, hable usted 5 minutos. Pero dame un segundo, por favor. Mira, pastor. No. Necesito la respuesta. ¿Quién es el solo Dios? No dijiste quién era el solo Dios de 1 Timoteo 5. ¿Quién es? Pastor Jorge Velosa. ¿Quién es el solo Dios de 1 Timoteo 2:5, pastor? Hebreos 1:8 y Salmo 2:12. No puede responder.
¿Quién es el solo Dios? De 1 Timoteo 2:5, pastor. Dios en Cristo. Jesucristo es Dios, usted no lo puede negar, es el Hijo de Dios resucitado. A él el Padre le dio toda potestad. ¿Qué más quiere que le Es diga? que El Salmo capítulo 12 pastor, y Hebreos no, pero 1:8. es que yo no estoy preguntando, pastor, yo no estoy preguntando, pastor, yo no estoy preguntando si Jesucristo es Dios, solamente le estoy preguntando, ¿quién es el solo? Solamente hay un Dios en tres personas. Eso es lo que usted le ha predicado a su iglesia por muchos años. Le predica a usted y le seguirá predicando si no se arrepiente de esa mentira. Ahora, aquí dice porque hay un solo Dios. ¿Quién es el solo Dios de 1 Timoteo 2:5? A, el Dios Padre. B, el Dios Hijo. C, el Dios Trino. ¿Cuál es el solo Dios de 1 Timoteo 2:5? Por eso, el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo, porque Ah, son el el Hijo Padre es y la el Hijo. esencia, la Ah, imagen misma, la gloria de Dios. ya. Dale, el Padre y el Hijo. Ya. Ah, tenemos que el solo Dios es el Padre y el Hijo. Observen bien lo que ha dicho el pastor. Miremos que el pastor Jorge Velosa le ha mentido a su iglesia por mucho tiempo diciendo que el solo Dios es el Padre y el Hijo. La palabra solo viene del texto griego monos, que significa único. Aquí está diciendo porque hay un único Dios, único Dios. Y resulta que para Pablo solo hay un Dios, el Padre. Y el pastor dice que es el Dios, que es el Padre y el Hijo. Ya se le olvidó la Trinidad. No, ahora el solo Dios es el Padre y el Hijo. La Trinidad no. Y él dijo que era trinitario. Y Pablo dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Es más, Pablo llama a Jesucristo ese único Dios. Lo dice aquí, 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Es decir, al solo Dios. Único, monos, único, solo, único. Del griego, monos, único o solo. Ahora, ¿por qué Pablo llama a Jesucristo el único Dios? Porque dice Cristo, que es palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, mire la exaltación, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo es el único Dios, es el solo Dios. Ahora, este solo Dios es Jesucristo, no es el Padre y el Hijo. No sé de dónde saca estas locuras este pastor. Verso 3 dice. Ahora déjeme hacerle una pregunta. Pastor, déjeme hablar, por favor. Pastor, no, pastor, yo le di 5 minutos más, habló más de 5 minutos, déjeme hablar. Pero yo le voy a hacer preguntas a usted Sea ahorita. educado. Pero ahorita me las hace, pero déjame hablar. Voy a retomar mi tiempo, pastor. Ahorita usted me hace preguntas, yo le hago usted preguntas. Pero déjeme hablar, por favor. Yo lo dejé hablar y guardé silencio. Yo espero que usted también haga lo mismo. Entonces el pastor se ha inventado una nueva doctrina, que hay un solo Dios que es el Padre y el Hijo. Pero aquí dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Quién es Salvador? Jesucristo. La Biblia habla, o Pablo dice, que Jesucristo es el Salvador. Pablo dice, delante de Dios nuestro Salvador. ¿Este Dios nuestro Salvador es el solo Dios que es el Padre y el Hijo o es otro? Jesucristo es el Dios Salvador. Pero este solo Dios, este Jesucristo que es Dios nuestro Salvador, ¿es el solo Dios que es el Padre y el Hijo o es otro? Yo no le estoy preguntando si es de la misma esencia, no, le estoy preguntando si es el mismo Dios, ese solo Dios, o es otro. Esa va a ser una de las preguntas. Punto número 2. Observe bien, pastor. Punto número 2. Usted mintió diciendo que Dios se manifestó por medio de Jesucristo. La Biblia no dice eso, pastor. No mienta. ¿Cómo es posible que usted, llamándose pastor, tenga tanto corazón mentiroso? La Biblia dice, Dios fue manifestado en carne. Eso es lo que dice la Biblia. No dice, Dios fue manifestado por medio de Jesucristo. No, Dios fue manifestado en carne. No dice por medio de. No, Dios fue manifestado en carne.
Y el que estuvo en el mundo y el mundo no conoció, que fue manifestado, se llama el Padre. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Entonces no entiende usted por qué miente. Ahora, usted me toma versos como Juan 20, 17 y Hebreos 1, 8. Más del Hijo dice tu trono, oh Dios. Mire que usted con eso mismo hoy, yo sé que va a decir, no voy a responder. Hoy usted va a decir, no voy a responder las preguntas porque son preguntas trampa. Es lo que usted va a decir hoy. O si es una persona honesta tendrá que responder. Pero como los trinitarios no son honestos, no, va a decir, no, es una pregunta trampa y yo preguntas trampa no respondo. Es lo que va a decir. De una vez se lo digo, es lo que va a decir. Ahora, toma Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. No dice somos dos. Usted dijo que eran dos personas diferentes. Dice uno somos. ¿Por qué son uno? Dice Jesucristo, el Padre que mora en mí. No dice el Padre que está en otro lado o está al lado mío. No, el Padre que mora en mí. ¿Por qué? Isaías 45:14 dice, ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti, le dice Isaías al Señor, porque tú eres Dios y no sabíamos el Dios de Israel que salva. Y el Dios de Israel es Yahvé, Jehová, el cual es el Padre, el cual es el único Dios. Por eso yo y el Padre, la humanidad y el Padre que moraba en él, son uno, no son dos. Pastor, no le mientas más a tu iglesia. Arrepiéntete de tu pecado de mentira, por favor. ¿Qué necesitas hacer? ¿Preguntar o argumentar? Dime. Bueno, él no me ha dejado respetar haciendo una serie de preguntas ahorita, pero también quiero, más bien, antes Pastor, de preguntas, necesitas... mostrarle por la Biblia lo que usted niega. Por ejemplo, Juan, capítulo, versículo Dale, le 8. voy a dar... Discúlpeme. Le voy a dar 5 minutos para que hable sin interrupción. 5 minutos sin interrupción. Hable, por favor. Bueno, sé que se llama Alex por lo que dice, yo a usted no lo estoy defendiendo, que usted es hijo del diablo, que usted es un mentiroso. Usted estaba hablando de alguien por ahí que le estaba diciendo cosas y se estaba quejando que lo ofendía, pero vemos que usted está cayendo en el mismo juego. O sea, usted también me está llamando mentiroso a mí, ¿verdad? Y que si yo soy pastor, que por qué me equivoco, por qué mintiendo. O sea, yo no estoy mintiendo, porque la Biblia no es mentira. Yo le estoy hablando a usted, por ejemplo, Juan 10:30, mi Padre y yo somos uno. Y dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 8, versículo 16, dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Entonces dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos es verdadero. Entonces usted está confundiendo eso usted mismo porque usted está bajo su doctrina, pero está negando entonces con lo que usted está pensando estos textos. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Recuerde que el Padre lo exaltó y en Apocalipsis 5, usted no puede negar que ahí también en Apocalipsis 5, cuando el ángel pregonó que quién era digno de recibir el libro de los sellos, Juan lloraba mucho y un anciano le dijo, no llores porque hay uno, el Verbo, el Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz, es digno. ¿Quién? Jesús, el que resucitó, el que ustedes niegan, que es el Hijo Eterno, que obviamente él recibió la misma esencia, el mismo poder y la autoridad. Apocalipsis 5:13, se lo voy a leer. Déjeme terminarle de esto, ve. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí ni me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conocieses, también a mi padre conocerías. Y recuerda que dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, distinción, sino yo y el que me envió. Ahora vámonos para Apocalipsis capítulo 5 para que usted vea que está la unidad, porque Jesucristo tenía que venir a vencer aquí en la tierra. Él fue tentado. El Padre nunca ha sido tentado ni puede ser tentado por nadie ni por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, gloria a Dios, dice, voy a leerlo desde el 12 para que se entienda mejor. Y aquí aparece, ¿quién es el Cordero? Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Él dio testimonio de Jesucristo y también vio descender el Espíritu Santo sobre él y dijo, aquel que me envió a bautizar, dijo que sobre quien viera descender el Espíritu Santo, ese era, y el Espíritu Santo descendió como paloma, que es cumplimiento de Isaías 11:2, y la misma declaración de Jesucristo, Isaías 61, cuando dijo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Ahora dice el 12, que decían a gran voz, Apocalipsis 5:12, el Cordero, Juan 1:29, que fue inmolado, Cristo fue crucificado en la cruz, murió
Dios, el eterno nunca muere, Dios espíritu no le pasa eso. Dice, es digno. Dios el Padre siempre ha sido digno, pero Jesucristo ahí fue resaltado y le dieron toda la potestad y ante él se dobla toda rodilla y es un hombre sobre todo el nombre, que el Padre lo exaltó, y debajo de la tierra dice así, el 12, perdón, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. ¿Quién? Cristo, Hijo resucitado. Las riquezas. ¿Quién? ¿Por qué es digno? Porque el Padre se la dio. La sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza y a todo lo que está creado, que está en el cielo y sobre la tierra. Por eso es que el apóstol Tito y ellos confiesan a Jesús también así. Y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas, que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Quién está sentado en el trono? ¿Y quién es el Cordero? Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder los siglos de los siglos. Y vamos a leer Apocalipsis 3:21 para que no se vaya a confundir. Dice Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Escuche, el Cordero. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre resucitado, no lo niega, no está negando. Hasta el padre que ustedes se van para Isaías, ustedes se quedaron en el Antiguo Testamento como los fariseos allá, y nuestro padre es Abraham, y así decían ellos, y rechazaron a Jesucristo, al Hijo de Dios, al cual mataron, al cual el Dios hizo Señor, al cual, y Cristo, dice la palabra de Dios, y la palabra Cristo es Mesías, ungido de Dios. Hechos 10:38 lo confirma también, como Dios ungió a Jesús. Y ahora, Jesucristo fue levantado de los muertos a través del Espíritu de Dios, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Jesús, arriba en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice así, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar lo que mora sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. ¿Quién va a venir en las nubes? ¿El Padre o el Hijo? Le dejo esa pregunta ahí. ¿Quién va a venir? ¿El Padre o el Hijo? ¿Quién va a venir? Entonces, recuerde que el Padre le dio toda potestad de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y a él se sujetan ángeles y principados, y también la creación toda en Jesucristo, porque Jesús venció, Tiempo, él tuvo que venir a padecer por nosotros. tiempo. Pastor, tiempo. Pastor, ¿puedo hablar yo o no? Que yo le dije, Mire que el contraígame lo pastor que se yo le... ofende. Pastor, No me ofendo. Yo hablo pastor, así. déjeme Déjame un hablar. poquitico, ya va, nada más. Escuche, ya va, dame un momentico ahí. De la Pastor, lectura que yo le di pastor, del no, Apocalipsis. pastor, no. Pastor, no. Niega ese Deje, texto de por favor, Apocalipsis, que lo le niegas. Pastor, por favor, sea educado, pastor. Refúteme Yo esos, le he dicho refúteme esos tiempo, déjeme hablar, textos por favor. bíblicos de Apocalipsis. Ya se lo voy a Refútelos. refutar todo, pastor. Pastor, pero déjeme hablar. Pastor, ¿usted tiene educación, sí o no? ¿Quién viene a buscar la iglesia? Rogamos al ¿El pastor que padre nos o el deje hijo? hablar, vea pues. Está bien, mire, le voy a dar con Dale, esto. pastor, ¿Quién pero viene a déjame buscar hablar la ahora. iglesia? ¿El padre? ¿Quién viene a buscar la iglesia? ¿El padre o el hijo? Ahí le dejo esa. Pastor, ¿me puede dejar hablar, por favor? Yo le di a usted tiempo. Pastor, yo le di a usted tiempo y lo dejé hablar. Guardé silencio Dale, mientras pues, usted habló. dale. ¿Usted puede Dale, hacerme el pues, favor dale. igual? Sí, pero me responde la pregunta Gracias, esa, hable. pastor. Ahora le respondo todas las preguntas que usted quiera, tranquilo. Igualmente usted también le va a responder. Bueno, el pastor nos ha dicho y se ofende cuando le digo que él está mintiendo. Mire No que me dice que ofende. Jesucristo es el Hijo No me eterno. ofendo. No me ofendo. Pastor, por favor, sea Pero no me educado. trate así, no me trate así, tráteme con Pastor. respeto, varón. Yo no le digo a usted Pastor. que es mentiroso porque usted niega al hijo resucitado. Yo no le digo así mentiroso a usted. Bueno, pastor, si usted no va a dejar hablar, de verdad yo no puedo continuar con usted. Si no me deja hablar, yo no puedo continuar con usted, pastor. ¿Listo? El pastor ha dicho que Jesús es llamado el Hijo Eterno. La Biblia nunca llama a Jesús Hijo Eterno. Ahora, él hace una distinción. Él dice, Dios Padre y Jesucristo es Dios, dice él. Dios Padre, Jesucristo es Dios. Y toma una serie de versos para decirnos eso. Dios Padre y que Jesucristo es Dios. Vamos a empezar. Juan capítulo 8, verso 16. Mire, él dice allí, que Jesús dice, mire, solamente toman un pedazo, no más un solo texto. Juan 8, 16. Igual como él dijo con Juan 10:30, que ya se le refutó el porqué. Juan 8:16, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre.
Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. El testimonio. No está diciendo que Dios son dos personas. Jesús no está diciendo eso. ¿Dónde estaba el Padre cuando Jesús dice eso? El Padre estaba en él. Verso 29. Porque el que me envió conmigo está. Igual en Juan 10:30, 10:33. Si no estoy mal, 10:39, dice Jesús. Y que creáis que el Padre está en mí, yo en el Padre. Por eso él y el Padre son uno. O somos uno, como dice allí. Ahora, el testimonio de dos. Testimonio. El testimonio del Padre es que el Padre es el Hijo. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Pero es para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, además de mí, no hay quien salve. Isaías 60:16. Y conocerás, está hablando del conocimiento, igual que Isaías 43:10. Y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. El testimonio de Jesús. Ellos dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. El que conoce a Jesús, ¿a quién conoce el pastor? Al Dios Hijo, como dijo usted. Conoce al Padre. Refutado. Ya le refuté Juan 10:30. Vámonos al otro verso que usted usa. Usó varios. La expresión Hijo Eterno no está en la Biblia, pastor. A Jesús no se le llama nunca Hijo Eterno, se le llama Padre Eterno. Esa expresión de Jesús, Dios fuerte, Padre eterno, se le llama en la Biblia. Hijo eterno no existe en la Biblia, pastor. ¿Listo? Vamos a tomar otro verso de los cuales toma el pastor. Hebreos 1:8. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, tu trono. Él habla del Dios Padre y del Padre que le dice, el Dios Padre que le dice al Hijo, tu trono, oh Dios. Ahora, la pregunta ahí sería, pastor, ¿ese Dios que es el Hijo, es el mismo Dios del Padre o es otro? Ese Dios que es el Hijo, ¿es el mismo Dios el Padre o es otro? Hebreos capítulo 1, verso 10 dice que ese que es el Hijo, no dice Dios Hijo, dice más del Hijo dice, y no dice que se lo dijo Dios el Padre, eso lo contiene la Escritura. No dice el Dios Padre le está diciendo al Dios Hijo, no, pastor, usted lee la Biblia de verdad muy mal, es la Escritura, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso está en Salmo 2:2. Y otra vez yo le seré al Padre y él me será a mí por hijo. Segunda de Samuel 7:14. Dice, y ciertamente, el verso 8, más del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Salmo 45. Porque el Hijo es Dios, pero ¿cuál Dios es el Hijo? No es el Dios Hijo, no es el Hijo eterno, es este. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás. Todos ellos envejecerán como una vestidura, y con un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Es el del Salmo 102, verso 25 al 27. ¿Quién es ese? Está hablando de Yahvé o de Jehová. ¿Quién es ese que es el mismo? Es el Padre. Recuerde que el salmista dice que Jehová es el único Dios, Salmo 86:10, y que es el Padre. Primer libro de Crónicas 29 dice, y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre. Entonces, ¿quién es Jesús? El Padre, y por eso lo llama en Hebreos 12. Mire cómo lo llama, Hebreos 12. Dice, puesto los ojos en Jesús, no, dice, porque ya habéis olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y exhorta a todo aquel que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, ¿Jesús quién es? El Padre, lo está diciendo, que es el Señor, él mismo. Ahora, usted dice que Dios fue manifestado por medio de Jesucristo. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice Dios fue manifestado en carne. Otra mentira más suya, ¿no? A ver, ¿qué más puedo decir? Juan dice que Jesús es aquel al que vio Isaías y habló acerca del Juan capítulo 12, verso 39 al 41. Y al que vio Isaías y habló acerca de él es Yahvé Jehová, el cual es el único Dios, el cual es el Padre. Entonces, su doctrina es totalmente errónea, pastor. Bueno, vamos a las preguntas. ¿Se me gustó? Bueno, sí, a mí se me acabó el tiempo y yo lo reconozco. Ya dije que vamos a las preguntas. Pastor, vamos una y una. Empiece con su pregunta. Y ojo, si la respuesta... Ojo, pastor, discúlpeme. Pastor, si su pregunta amerita un sí o un no, yo debo responder sí o no. Y si mi pregunta merita un sí o un no, usted debe responder sí o no. ¿Está de acuerdo con eso? Empezar con sí o no. ¿Está usted de acuerdo con eso?
pero primero déjeme responderle algo que usted mismo No, le no, va a no, no, decir no. al apóstol Vamos, Pablo. no, No, pastor, de todo no. lo que usted Vamos a habló, las... de todo lo que usted habló. No, Sí, pastor, después de eso sí, pero escuche, déjeme, porque pastor, usted vamos a dijo, las preguntas. pero ya va, déjeme Pastor, refutar lo no, que no, usted pastor, decía. es que aquí no se hace lo que usted No me va a dejar dice, refutar. pastor. Mira, el apóstol Pastor, Pablo no, habla vamos a las preguntas. Ya hay dos en tiempos. Efesios, el apóstol Pablo, escuche, ya va. Usted habló ahorita del Mío. apóstol Pablo, varón. Usted habló ahorita, mira, Pastor, dice Pablo en Efesios capítulo pastor, 1, pero pastor, déjeme mire que no es refutarle. como usted quiera, pastor. No, disculpen, pastor. No, no, Usted no, ya estuvo le di dos tiempos estuvo de 5 minutos, hablando ahí, pastor. llamándome de mentiroso, pero escuche, déjeme responderle. ¿Sí o no? Sea Bueno, caballero. pastor, discúlpeme, pastor. Usted se la va a pasar en este todo así, si usted refuta, yo refuto, y entonces va a decir después, yo le voy a refutar. ¿Va a seguir Pero así? yo le hice una Va a pregunta seguir. que si el que venía a buscar la iglesia era el padre o el hijo. Entonces, esa fue una Por pregunta, eso. no me la respondió, pero a ustedes se le fueron los cinco Vamos, minutos ahí hablando otra vamos cosa. a las preguntas. Pero yo quiero también refutarle a usted, No, porque no, es usted me que, refuta a mí. pastor, bueno, le voy a dar 2 minutos para que refute. Hágale, 2 minutos, pues. Yo también te voy a tomar 2 minutos. Hágale, 2 minutos. Ve, el apóstol Pablo en Hágale. Efesios capítulo 1, Pablo mismo dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, no niega al Dios eterno, no lo niega. Dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya Jesús está resucitado, no lo negó, no lo negó. Ustedes niegan al Hijo. Entonces dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él confiesa, y usted le va a decir que es trinitario o que está equivocado con Tito 2:13. Aquí el mismo apóstol Pablo está testificando de eso. Y usted lo niega. Usted niega cuando dice que yo y mi Padre uno somos. El Padre está en Cristo, Cristo en Él, y nosotros también estaremos en Él, así como Él en el Padre. Eso usted no lo entiende. Esa unidad, ese tipo de unidad, ustedes niegan totalmente que Jesús es el Hijo de Dios resucitado y que es Dios, y porque el Padre lo exaltó, ustedes quieren negar hasta eso también. Entonces, si usted lee las salutaciones, por ejemplo, como la de Efesios, que le acabo de leer ahorita, también en Gálatas, donde dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Está resucitado, varón. Está resucitado. Ahora le voy a dejar hablar. La pregunta que le hice es, ¿quién va a venir a buscar la iglesia? ¿Quién? ¿Quién va a venir a buscar la iglesia? ¿El Padre o el Hijo? Cuidado, me dice que eres trinitario con la respuesta. Pastor, disculpe, pastor, pero si usted refuta, yo refuto. Porque yo le di a usted dos tiempos No, pero de es 5 minutos, yo también tomé 2 tiempos de 5 minutos. no, yo acabo de Pastor, tomar no 2 es. minutos nada Disculpe, más. pastor, hay que ser justo. Pastor, hay que ser justo. 2 minutos, dije que tomara 2 minutos, yo me voy a tomar 2 minutos. Dos Pero minutos me voy a respóndame la tomar y vamos a pregunta. las preguntas. Respóndame la No, pero pregunta. ya le voy a responder. Pastor, sea educado, pastor. Yo creo que usted es una persona que, creo yo, por lo que dice pastor, debe ser de pronto una persona que ha pasado, al menos pasó. No voy a decir que entró, pero al menos pasó por un instituto bíblico, o al menos pasó por un instituto de educación superior, o al menos pasó por un instituto de educación media. No voy a decir que entró, o al menos Y el recibió Ruach educación en la HaKadosh, casa, la pastor. teología del Entonces, Espíritu Santo. cuando pastor, déjeme hablar, por favor. Yo le pido ese favor, ¿sí? Déjeme hablar. Pero no Dos ofenda, no se minutos voy a meta hablar. contigo. Hable, pero sin decir que si estudié o no estudié. Yo Guarde, tengo la guía por del favor. Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo, porque Él es el único que nos enseñará, dice la palabra de Dios. Seremos enseñados No por Dios, no parece, por teólogos. no Los parece, teólogos se no equivocan. parece. No, pero es que usted me Pastor, ofende mucho. No se pastor, da pero cuenta, déjame. Alex. Alex, usted me ofende mucho. Bueno, mire lo que dice el pastor referente a los saludos paulinos. El pastor, yo creo que el pastor, creo yo, por ser pastor, ha tenido que estudiar filología. Y el pastor no se da cuenta que los saludos paulinos fueron adulterados. Los saludos paulinos dicen, gracia y paz a vosotros, de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Pablo no está hablando de que Jesucristo y el Padre sean otro. Lo que pasa, pastor, es que ustedes, los pastores trinitarios, durante muchos siglos, se inventaron una teología llamada la teología de la Trinidad.
donde el Padre y el Hijo son personas diferentes. Pero Pablo en sus saludos no escribió eso, pastor. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Ese concepto de un Dios en tres personas se lo inventaron ustedes. Eso no está en la Biblia. No está en la Biblia. ¿Sí? Ahora, resulta que usted se va a los saludos, pero la pregunta es, aparte de esos textos de los saludos, Pablo dijo que Jesucristo era el Padre, sí. Segunda de Corintios 6:16, por ejemplo, dice allí Pablo, dice, como Dios dijo, habitaré, andaré entre vosotros y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, no toqué lo inmundo y yo recibiré. Y seré a vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, vamos a entrar en la respuesta. Mire, tan sencillo como eso. Pastor, vamos a preguntarle, ¿parece? Yo le pido, por favor, pastor, educación. ¿Sí? Si usted dice que está guiado por el Espíritu Santo, hay algo que se llama amabilidad, templanza, Pero yo no dominio lo propio. ofendo, Entonces, yo no lo por estoy favor, ofendiendo, pero vámonos a las respóndame. preguntas, pastor. Bueno, la pregunta mía, ¿quién va a venir a buscar la iglesia, el Padre o el Hijo? Dale, primera de Juan, ya, listo, guarde silencio. Yo voy a tomar 2 minutos para responder. Voy a tomar un cronómetro de 3 minutos, pero voy a tomar nomás 2. Mire, pastor, primera de Juan capítulo 3, verso 1 dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. El que estuvo en el mundo y el mundo no conoció, según Juan, es el Padre. Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. ¿Quién es ese? Jesucristo, y Pablo lo llama el Padre. Dice, verso 2, 1 Juan 3:2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es y seremos tal como Él es. Mire que está hablando de aquel que se manifestará en su venida. ¿Quién? El Padre. Aquel que estuvo en el mundo no conoció. Ahora, Jesucristo, pastor, usted se para y dice que hay dos personas divinas. Jesucristo es el mismo Padre, es ese Dios que es el solo Dios. Solo hay un Dios, dice Pablo, y el solo Dios es Jesucristo, el cual es el único Dios, y él mismo es el mediador. Pablo dice, Jesucristo es el todo en todos. Jesucristo, el todo en todos. Entonces, decir que Jesucristo es el Hijo no es decir que Jesucristo sea otra persona divina. No, decir que Jesucristo es el Padre no es decir que Jesucristo es otra persona divina. Ahora, usted leyó Hebreos 2:14, dice que Jesús fue el que participó de carne y sangre, pero allí dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y si esos son sus hijos, indica que Él es el Padre. Pablo dice que es el Padre, mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Perdón, eso es Juan, segunda de Corintios 6:16, dice, como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, no toqué el mundo y yo recibiré y seré a vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el Señor Todopoderoso es el que ha de venir. ¿Y quién es ese? Yahvé o Jehová, el cual es el mismo Jesús, el cual es el Padre. Zacarías capítulo 14 dice que vendrá Jehová y el que viene es Jesucristo. Jesucristo es el Padre y el Hijo, no son dos dioses diferentes. Hasta ahí mi tiempo, pastor. Le voy a dar 2 minutos para que usted refute. Pastor, 2 minutos para que usted refute, por favor. 2 Pero minutos nomás, 2. agarró como 3. Pero usted no me respondió No, usted dice que el pastor, Padre no, pastor, es el que mire. viene. Usted dice que el Padre es el que viene. Y Apocalipsis, hágame un favor, lea Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. ¿Lo puede leer, por favor? Apocalipsis 19, 13. Bueno, yo se lo leo para que no se me vaya a enredar ahí. Apocalipsis 19, 13. Mira, ¿quién fue inmolado en la cruz? ¿A quién traspasaron? ¿Quién tiene huesos y carne? ¿Dios tiene huesos y carne? ¿Dios, el Padre? No, Él es espíritu. Ahora, mira lo que dice Apocalipsis 19. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Ese verbo es el que ustedes mismos usan, pero que niegan a la vez cuando el verbo, el logo, la palabra se manifestó, se hizo carne, Juan 1:14. Entonces, el verbo es ese mismo de Apocalipsis capítulo 19, 13, Juan 1, 1 y 2, que en el principio, dice que en el principio era el verbo
y el verbo era con distinción, con Dios, y el verbo era Dios. Ahí no lo niega. Ustedes sí lo niegan porque no aceptan que Jesucristo como verbo, como el cordero que está ahí con sus vestiduras manchadas en sangre, ustedes dicen que es el Padre, pero recuerden que ustedes mismos utilizan Isaías 9:6 y dicen que es Padre eterno, pero también es príncipe de paz. Hijos nos es nacido, entonces usted, ahí ese hijo como que ahí en Apocalipsis ustedes lo desaparecieron. El hijo está desaparecido para ustedes en Apocalipsis. Y ahí es donde ustedes erran. Y eso que cuando habla de la manifestación, Juan Amo no ha demostrado el Padre porque Juan 3:16 lo dice. De tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito, de él, de Dios, engendrado por él, para que todo aquel que en él crea no se Pastor, tiempo. pierda. Pastor, pastor, tiempo. Tiempo, pastor. Uy, pero tan rápido, Son 2 no. minutos nomás, recuerde. 2 minutos. No, usted me está 2 quitando el minutos tiempo, nomás, varón. pastor. 2 minutos. No, pero es que yo Oh, no le he pastor, hombre, mostrado. Déjeme leerle primero son 2 Tesalonicenses minutos. 1:10. Pastor, no, pastor, por favor. Yo le voy a pedir un favor, Bueno, pastor. Disculpe, pues, agarre dos ya. minutos usted y me Disculpe, deja hermano. entonces ahorita Sea los otros 2 respetuoso. minutos. Vamos a No, seguir la misma no, pregunta. Vamos a seguir lo mismo. Pastor, voy a mi pregunta. ¿Me puede dejar Ok, preguntar, por favor? pero sí, no me dejó responderle. Bueno, ahorita le respondo. Ya. Haga la pregunta. Bueno, claro, no, es que son 2 minutos nomás, pastor. Yo no le puedo dar más tiempo, 2 minutos. Pastor, usted dijo que Hebreos 1:8 habla del Hijo del cual es Dios y que Jesucristo es el Hijo eterno. Mi pregunta es la sencilla. Jesucristo, ese Hijo de Hebreos 1:8, recuerde que quedamos que si la respuesta exige un sí o un no, así se debe responder. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no va a responder? Con derecho a refutar, porque usted Bueno, me quiere acorralar. Yo le puedo hacer una pregunta también que lo acorrale a usted. claro que sí, pastor. Pastor, claro Responder que con sí. versículos. Tiene derecho a Pero tengo que refutar, pero debe responderle con responder. versículos. No. Sí, pastor, no. Sí, pero debe responder primero sí o no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dale, estamos de acuerdo. Pastor, usted nos dijo que el de Hebreos 1:8 es el Hijo, dice allí, más del Hijo dice tu trono, oh Dios. Resulta que Efesios 4:6 dice que hay un Dios, el Padre. Pablo dice allí, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Mi pregunta es, el Hijo de Hebreos 1:8, ¿sí es el mismo Dios, el Padre de Efesios 4:6? Ojo, el Hijo de Hebreos 1:8, ¿sí es el mismo Dios de Efesios 4:6? No es el mismo Dios de Efesios 4:6, que es el Padre, es otro. Repito, el Hijo de Hebreos 1:8, que es Dios, sí es el mismo Dios, el Padre de Efesios 4:6. No es el mismo Dios, el Padre de Efesios 4:6, es otro. ¿Qué me responde? La opción sí, la opción no. Es más, le voy a dar 3 minutos. 3 minutos. ¿Sí o no? Abra el micrófono. Bien. Ahora. Me va a hacer una pregunta que me la va a responder sin que la pregunta no me toca a mí ahorita. No, pastor, Estaba respóndame la diciendo, pregunta. ya va. Déjeme hacerle la preguntita santa ahí. Responda Un la momentito. pregunta, ¿sí o no? Sí, No, pero no, ya va, no, no, porque yo le no, voy a, no, 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 yo le voy a no. No, pastor, no responder. sea tramposo, hermano. No, no, no sea tramposo. Respóndame. Es una y una. Una y una. Responda, por favor. Efesios 4:6. Andrea. Este es Hebreos. Pastor, Ya va. respóndame la pregunta, Ya por va. favor. ¿Cómo es la pregunta? Es de Efesios 4:6, ¿no? Un Pastor, momentico. no. Ya Es va. de Hebreos. Usted me tomó Hebreos 4:8 para decirme que hay un hijo eterno, un hijo eterno que es Dios. Hebreos 4:8. Más del hijo dice tu trono, oh Dios. ¿Sí o no? Y la Biblia dice, solamente hay un Dios, el Padre. Dice la Biblia, Efesios 4:6. La pregunta es sencilla. El hijo de Hebreos 4:8, que es Jesús, sí, es el mismo Dios, el Padre de Efesios 4:6. No es el mismo Dios, el Padre es otro.
¿Sí No o es. no? ¿Cuál de las dos escoge? No, no es. No es el Padre, No el Dios es. y Padre. No es. El Hijo no es el Dale. Dios y Padre. Dale, voy a dar 3 minutos para que vea cómo soy yo. Le devuelvo su tiempo. 3 minutos le voy a dar. No es el mismo Dios el Padre, es otro. Dale, empiece. Listo. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. ¿Quién estaba hablando ahí, Jesucristo o el Padre? Para ti. ¿Sí o no? ¿El Padre o el Hijo? ¿Me puedes responder esa pregunta? Génesis 3:15, ¿quién estaba dando la palabra de profecía? Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la Pastor, es mujer. su argumento, pastor, es su argumento. Todavía no está en su pregunta, pastor, es su argumento, por Está favor. bien. Bueno, está bien, mira. 3 minutos. Génesis 3:15, Dios el Padre habla, el Eterno, porque él todavía no había engendrado a Jesús, aunque habla en Mateo capítulo 1 habla de una descendencia de la genealogía, y entre esos dice también Adán, hijo de Dios, ¿sí? Y Jesucristo es hijo de Dios, por lo cual es para que no darte la razón en lo que usted me quiere llevar. Entonces, Salmo capítulo 2, versículo 7 dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ese mismo Dios de Hebreos 1:8 que le dijo tu trono, oh Dios, ese mismo Padre es el de Hebreos 1:8. Entonces, escuche, Dios es el Padre, Dios dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, tu trono, oh Dios, del Hijo, el Hijo, más del Hijo. El Padre nunca le dijo a un ángel, mi hijo eres tú, más del Hijo dice el Padre, o sea, Dios, el Eterno, tu trono, oh Dios, cetro de equidad. Entonces, el Salmo capítulo 2 y el versículo 12 dice que tenemos que honrar al Hijo para que no se inflame la ira del Señor. En Deuteronomio 18:18 también habla de ese Hijo, al cual Hebreos 1:8 él mismo lo califica con tu trono, oh Dios, y es Apocalipsis 3:21 que habla del trono, de ese trono también, Apocalipsis 3:21, y el Hijo está ahí con el Padre, y lo menciona, el mismo Hijo lo menciona. Entonces, Isaías 7:14 dice que la Virgen concebirá y dará un hijo, el hijo ese que el Padre saltó y le dijo, tu trono, oh Dios, cetro de equidad. Ese mismo Isaías, que es Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, Mateo 1:23, y llamará su nombre Jesús, porque él, Jesús, es una orden del Padre Celestial, hay una unidad, él vino a hacer la voluntad del Padre. Ya va, espérate, yo sé que te estás confundiendo, ¿verdad? Por lo que estoy diciendo, para negar a quién, a Jesucristo resucitado. Entonces, escuche, ese tu trono, oh Dios, habla del Hijo, porque el Padre lo exaltó y le dio un nombre bajo el cielo que es sobre todo nombre, toda lengua lo confesará. Y Apocalipsis 5, 12 y 13 está la exaltación. Y yo quiero que usted entienda eso, porque usted también me va a responder a mí, pero usted me lo respondió maquillado con Juan y eso no. Respóndamelo claramente la pregunta que le voy a hacer acerca de... Inició su tiempo, pastor. Pastor, yo quiero pedirte un favor, pastor. Demuestra tu educación, demuéstrala, por favor. Se acabó el tiempo, ya terminamos y ahora me toca a mí hablar. Me tocan 3 minutos para hablar, pastor. ¿Puedes cerrar tu micrófono, por favor? Y me dejas hablar. Mira que yo no te interrumpí. Dale, pastor, muchas gracias. Miremos lo que le he preguntado al pastor. El pastor dice que Jesucristo es el Hijo Eterno. La Biblia no habla de Jesucristo como Hijo Eterno. Y habla de Hebreos 1:8 para decir que hay varias personas en la divinidad. Un Dios, el Padre, que le dice al Hijo, tú, mi hijo eres, y tú, más del Hijo dice tu trono, oh Dios. Entonces que el Hijo también es Dios. Le he preguntado al pastor, dado que él cree que Dios es uno en 3 personas. Le he preguntado al pastor, Jesucristo, ese Dios que es el Hijo, ¿es el mismo Dios el Padre de Efesios 4:6? Sí es el mismo Dios el Padre de Efesios 4:6. No es el mismo Dios el Padre, es otro. Él dice que es la opción no. No es el mismo Dios el Padre, es otro. Es decir, es otro Dios. El pastor, todos dicen lo mismo. Creemos en un solo Dios. Pero cuando se habla de estos temas, siempre demuestran, sacan a relucir, demuestran, exteriorizan lo que realmente son. ¿Qué son? Politeístas. Politeístas. Ahora, él se va a el libro de Apocalipsis.
el libro de Apocalipsis capítulo 5. Pero resulta que en Apocalipsis 5 dice que hay uno sentado en el trono, y el que está sentado en el trono, según Apocalipsis 4:8, es el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo agradecería al pastor que me deje ver el tiempo, porque no me deja ver el tiempo. Pausó el live y no me deja ver el tiempo. Yo voy a esperar que el pastor vuelva, porque no. Y si no, pues tenemos que... Entonces, no me deja ver el tiempo, pastor. Entonces, el pastor habla de Apocalipsis 5, ¿sí o no? Entonces, él ya demostró que existe otro Dios llamado Jesús, el Hijo. Entonces, serían dos dioses, pastor. Y usted dice que hay una unidad de varios dioses, entonces. Apocalipsis 5, hay uno que está sentado en el trono, y ese es Jesús. Yo soy el alfa, la omega, principio y fin, dice el Señor Dios, el Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Ese es Jesucristo, y ese es el que está sentado en el trono según Apocalipsis 4:8, el que es el santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Ese es el que ha de venir. Jesucristo es el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es el Todopoderoso? Yahvé Jehová. 17 dice, verso 1, que Jehová se le aparece a Abraham y le dice, yo soy el Señor Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Jesús es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el Padre, el único Dios, que es el que ha de venir. Ahora, el que está sentado en el trono de Jesucristo y él mismo es el Cordero. Apocalipsis 21:22 dice, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, también el Cordero. Refutado, pastor. Su segunda pregunta, pastor. Tiene un minuto para preguntar. Le voy a dar un minuto nomás para que pregunte. Un minuto. Ahí está marcando el minuto. Bien, usted me dijo que el que viene es el Padre, pero el apóstol en 1 Tesalonicenses 1:10, ¿qué pasó ahí con el apóstol Pablo? ¿A qué? ¿Él le está contradiciendo a usted o usted lo está contradiciendo a él? Donde dice así, y esperar de los cielos a su Hijo, aquí está hablando del Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Y por qué usted me dice que es el Padre que viene? Porque recuerde que Jesucristo vino en forma humana a que Dios es espíritu, y Jesucristo resucitado, le vuelvo a corroborar eso. Él tiene huesos y tiene sus heridas, tiene su costado, sus manos, sus pies huecos. Y Apocalipsis 19:13. Entonces, Vale. Tiempo. No hizo ninguna pregunta. Tiempo, pastor. No hizo ninguna pregunta. De todas maneras, le voy a responder en mis 3 minutos. 1 Tesalonicenses 1:10. No, pastor, listo, no va a responder. Pastor. ¿Cómo que no? Pastor. Respóndame esa pregunta. Pastor, yo le... Respóndame esa pregunta. Se ha educado usted también. Respóndame esa pregunta. Pues esa, 1:10. 1 Tesalonicenses 1:10. Pablo dice que es el Hijo que viene y usted dice que es el Padre. ¿Quién está equivocado? ¿Usted o Pablo? Bueno, pastor, yo lo voy a tener. Pastor, chao. Pastor, chao. Bueno, chao. Vamos a desconectarlo porque usted no deja hablar. Oiga, qué hombre tan... ¿Y eso qué es pastor? Si no fuera pastor, Dios mío. Esta es la clase de pastores que tienen los trinitarios. Él habla de Hebreos 1:10. Primera de Tesalonicenses 1:10, esperar en el cielo a su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Pero para Pablo decir que Jesucristo es el Hijo y es el Padre, ¿es contradictorio? Él dice que estoy contradiciendo a Pablo. Pablo dice en la segunda carta a Tesalonicenses 2:16, Reina Valera versión antigua, y el texto griego dice, y el mismo Señor Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. El mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Segunda de Corintios 6:16, Pablo dice allí, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, no toque lo inmundo y yo recibiré. Y sería vosotros por padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces Jesucristo, sí, es el Hijo de Dios en cuanto a su humanidad, pero en cuanto a su deidad es el único Dios. Pablo dice que es el único Dios, es el Hijo de Dios para cumplir las Escrituras, sí, pero es el único Dios, el Padre, sí.
Ahora, Juan dice que el que viene y que le veremos tal como él es el Padre. Primera de Juan capítulo 3, verso 1, verso 2. Ahora, usted me toma Apocalipsis capítulo 19 para mostrar que Jesucristo es aquel que vendrá. ¿Sí o no? El verbo. Pero mire lo que dice Pablo en la segunda carta, en la primera carta a Timoteo capítulo 6, verso 16, dice, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno, amén. Habla del único inmortal, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. ¿Quién es ese? Dice aquí, dice, el solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese solo soberano Rey de Reyes, Señor de Señores, es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. ¿Pero quién es? Verso 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La aparición de nuestro Señor Jesucristo mostrará, dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes, Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. La aparición de Jesucristo mostrará al solo soberano Rey de Reyes, Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad. ¿A quién mostrará la aparición de Jesucristo? Al solo soberano Rey de Reyes, Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad. Ese es Jesucristo, pastor. Jesucristo es el que vendrá, el que ha de venir. Ese es el mismo Yahvé Jehová. Zacarías capítulo 14 dice que Jehová pondrá sus pies en el monte de los olivos y dice, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. En aquel día Jehová será rey sobre toda la tierra. Jehová será uno y uno su nombre. Es el mismo Jesucristo, pastor. Le doy 3 minutos, pastor, para que refute. 3 minutos. Y no lo interrumpo para que vea. Primera de Tesalonicenses capítulo 1:10 dice así: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y si leemos el 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios el Padre, para servir al Dios vivo, al Padre de Juan 17:3, y verdadero, ¿ve? Entonces, al Dios verdadero de Juan 17, capítulo 3, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y usted se saltó un poco de versículo y se fue para otro lado para huir de la pregunta que le hice. Ahora mira lo que dice Juan 17, versículo 21 y 23, porque recuerde que el Hijo es uno con el Padre, mi Padre y yo somos uno, y eso usted no lo puede negar, y el mismo Jesucristo resucitado, mira lo que él dice, que en aquel día, dice, para que todos sean uno, ¿sí? Cuando hizo la oración por nosotros también, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Alguien enviando a alguien, ¿verdad? Y ustedes niegan eso, que se envió a sí mismo. La voz del cielo fue él mismo. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Escuche, así nosotros también, nosotros, así como nosotros somos uno, para que yo también sea uno, así como ellos son uno. Escuche eso. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, lo que ustedes niegan, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Usted no conoce que Dios envió al Hijo, lo está negando, no saben de eso. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. O sea, un padre que se ama a sí mismo y se vino para acá y se convirtió en carne, y entonces murió y resucitó. Ahora no es espíritu, sino es carne y hueso, porque Jesucristo resucitó así con un cuerpo glorificado, que es Apocalipsis 19:13, que es la respuesta de Primera de Tesalonicenses capítulo 1:10, y usted lo niega. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos que estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cristo existía como logo, el verbo. Por eso primera de Juan 5:8 dice que 3 son los que dan testimonio: el verbo, el agua y la sangre aquí en la tierra, ¿verdad? El verbo, el espíritu y la sangre. Y eso no lo puedes negar tú. Tiempo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y a estos has conocido.
Usted no Eh, conoció. Pastor, se le fue su tiempo, por favor. Tiempo, pastor. Dale, voy a mi segunda pregunta, pastor. Pastor, mi segunda pregunta es, voy a poner mi tiempo aquí un minuto para preguntarle. Pastor, primera de Juan 5:20 dice que el Hijo es el verdadero Dios. No dice también es verdadero Dios. El Hijo es verdadero Dios. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. El Hijo. Juan 17:3, la cláusula A, Jesús dice, hablando del Padre, dice que te conozcan a ti el único Dios verdadero. En Juan 17:3, Jesús dice, la cláusula A, la primera parte, dice que el Padre es el Dios verdadero. Mi pregunta referente a estos dos textos. El Hijo, el Dios verdadero de primera de Juan 5:20, es el mismo Dios, es el mismo Dios verdadero. Sí es el mismo Dios verdadero, el Padre de Juan 17:3, la primera cláusula, que te conozcan a ti el único Dios verdadero, el cual es el Padre. O no es el Dios verdadero, el Padre, es otro. Sí es el mismo Dios verdadero, el Padre. No es el Dios verdadero, el Padre, es otro. ¿Sí o no? ¿Cuál es su respuesta, pastor? Pastor, ¿sí o no? Pastor, pastor, no va a responder. No va a responder el pastor. A ver, ¿cómo que no va a responder? Vuélvame a hacer la pregunta otra vez. Wow. Tranquilo. Pastor, voy a dejarlo aquí nomás. Con estas dos preguntas nomás lo voy a dejar. Ya me cansé de bregar con usted. Dos preguntas nomás. Ya, usted ya hizo dos, yo voy a hacer mi segunda. Pastor, Juan dice que el Hijo es el verdadero Dios. Primera de Juan 5:20. Dice, porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido, nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. Y estamos en el Dios verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20 dice que el Dios verdadero es el Hijo. Juan 17:3, Jesús, la cláusula A, dice que el Padre es el verdadero Dios. Jesús dice que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Mi pregunta es, Jesucristo, el Hijo, ¿sí es el verdadero Dios el Padre de Juan 17:3? Sí es el verdadero Dios el Padre, Juan 17:3, que la cláusula A, que te conozcan a ti el único Dios verdadero, allí nomás. O no es el verdadero Dios el Padre, es otro. Sí es el verdadero Dios el Padre, el Hijo sí es el verdadero Dios el Padre. No es el verdadero Dios el Padre, es otro. ¿Cuál de las dos escoge? El Padre es el verdadero Dios y Jesucristo, su Hijo, tiene la misma esencia. No le estoy preguntando con eso, pastor. No, pastor. Pastor, no le estoy preguntando eso, pastor. No le estoy preguntando eso. ¿Cuánto tiempo me da para responder? Pastor. No. Dame los 3 minutos y me minutos. responde. No. Tiene que empezar respondiendo sí o no. ¿Cuál de las dos escoge? ¿Sí o no? Si Jesucristo es el Padre, no es el Padre. Jesucristo no es el Padre. No le estoy respondiendo. Mire, pastor, vuelvo y le hago la pregunta. Debe escogerme el sí o el no. Vuelvo y le hago la pregunta. Primera de Juan 5:20 dice que el Hijo es el verdadero Dios. El verdadero Dios. No dice también el verdadero Dios. Es el verdadero Dios. La pregunta es, ese Hijo que es el verdadero Dios de primera de Juan 5:20, ¿es el mismo verdadero Dios de Juan 17:3, que es el Padre? Si es el mismo verdadero Dios de Juan 17:3, que es el Padre. No es el verdadero Dios que es el Padre de Juan 17:3, es otro. ¿Sí o no? ¿Cuál de las dos escoge? Bueno, la pregunta está enredada, pero yo mismo lo voy a leer. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, el Hijo de Dale, Dios. papá, que te vaya bien, hijo. Que te vaya bien. Que te vaya bien, hijo. ¿Qué vas a responder? Pero déjeme responder, Pastor, tranquilo. respóndame Pero ¿por qué no sí me deja o el leer? no.
vamos a ¿Sí o no? desglosarlo. Tiene 3 minutos. Por ¿Sí eso, o no? yo por este versículo chao. le voy a decir qué es lo que Chao, se está Miki, te vaya leyendo bien. ahí. Varón, Que te vaya bien. pero no. Que le vaya bien al pastor. No puede responder el pastor. Es que es imposible. La doctrina de la Trinidad es algo imposible. ¿Mm? Es imposible. No puede responder. Él no va a responder porque el verdadero Dios es el Padre. Jesús lo dice, que te conozcan a ti el único Dios verdadero. ¿Mm? Y Juan, 1 Juan 5:20 dice que el verdadero Dios es el Hijo. Entonces la pregunta es, ¿el verdadero Dios, el Hijo, si es el mismo Dios verdadero de Juan 17:3 que es el Padre? No es el mismo Dios verdadero de Juan 17:3 que es el Padre, es otro. No quiere responder. Es que es imposible, aunque él ya dijo, el pastor ya dijo que existen 2 dioses. Lo reconoció. 2 dioses. Y la verdad, muchachos, ya me cansé de él. Ya me cansé de él. Es una persona irrespetuosa, no deja hablar. Bueno, pero él reconoció que existen 2 dioses. 2 dioses tienen ustedes, señores trinitarios. 2 dioses. 2 dioses. Bueno, mis hermanos, los invito a llevar los libros a la Universidad La Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2, En Defensa de la Unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al Descubierto, el libro de la Unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, Tratado de Unicidad, Escatología 1. Llame para pedir su libro los que están en Colombia, 318-436-0745. Los que están en el exterior, más 57, 318-436-0745.